quiero hablar sobre uno de los inventores más brillantes y enigmáticos de la historia, realmente, que es Nikola Tesla. Nació en 1856 en lo que hoy es Croacia y fue un visionario cuyas contribuciones a la ciencia y a la tecnología siguen impactando en nuestras vidas hoy en día. Tesla es conocido por muchos inventos, ¿no? Que revolucionaron a principios del siglo XX. Uno de los más importantes fue el sistema de corriente alterna, que es la base de la electricidad moderna, ¿no? Y este sistema pues, permite la transmisión eficiente de electricidad a largas distancias, algo que no era posible con la corriente continua de Thomas Edison, que lo vimos en una de las sesiones anteriores. Otro invento notable es el motor de inducción, que utiliza el principio de campo magnético rotativo. Este motor es fundamental en la industria moderna y se utiliza en una variedad muy amplia de aplicaciones, desde electrodomésticos hasta maquinaria industrial. Quizás el invento más famoso de Tesla es el Tesla Coil. Este dispositivo puede generar altas tensiones y producir descargas eléctricas espectaculares. O sea, y aunque no se utiliza como una aplicación práctica realmente, el Tesla Coil es una demostración impresionante de los principios de la electricidad y del magnetismo. Y por eso Tesla es uno de los más reconocidos de Tesla. Tesla también es conocido por sus citas inspiradoras y nada, os voy a dar dos de sus frases más famosas. La primera, si quieres encontrar los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Tesla en esta cita refleja su profunda comprensión de los principios fundamentales de la física. Y otra de sus citas memorables es la siguiente. No me importa que me hayan robado la idea, me importa que no tengan ninguna de las suyas. Y con esta frase Tesla pues muestra su actitud hacia la innovación y la competencia. Uno de los proyectos más ambiciosos y complicados de Tesla fue el transmisor amplificador. Este dispositivo, también conocido como la torre Wardenclyffe, tenía como objetivo transmitir electricidad de forma inalámbrica a través de grandes distancias. Tesla creía que podía proporcionar energía gratuita y sin cables a todo el mundo. Y aunque nunca se completó este proyecto, sigue siendo un testimonio de su visión futurista y su audacia como inventor. La torre Wardenclyffe, también es conocida como la Tesla Tower, ¿no? Fue una estación experimental de transmisión inalámbrica, diseñada y construida por Tesla entre 1901 y 1902 en Nueva York. Tesla tenía la intención de utilizar la torre para transmitir mensajes de telefonía, mensajes de fax a través del Océano Atlántico hasta Inglaterra, e incluso a barcos en el mar, basándose en las teorías del uso de la Tierra para conducir las señales, ¿no? Y es algo que a día de hoy se ha conseguido por otros medios, ¿no? La torre medía aproximadamente 57 metros de altura, estaba coronada por una esfera de 20 metros de diámetro y bueno, pues Tesla planeaba utilizar la torre para lograr lo que en su momento la comunidad científica consideraba imposible, que era tener un sistema global de comunicación inalámbrica. Como además quería transmitir la electricidad de forma inalámbrica a través de grandes distancias, pues el proyecto se enfrentó a bastantes desafíos, ¿no? Quiso aumentar la escala de la instalación, implementar sus ideas de transferencia de energía inalámbrica para competir mejor con el sistema de telégrafo basado en radio de Marconi, pero al final su principal financiador no le dio la financiación, que fue JP Morgan, y no pudo encontrar más inversores. Por lo tanto, el proyecto se abandonó en 1906 y nunca llegó a estar operativo. En un intento por satisfacer las deudas que tenía Tesla, la torre al final la demolieron para chatarra en 1917 y la propiedad donde estaba la torre la embargaron en 1922. A pesar de todos estos contratiempos, la torre Wardenclyffe sigue siendo un testimonio de la visión futurista y audacia de Tesla como inventor. Y hoy en día el sitio alberga el Tesla Science Center en Wardenclyffe, ¿no? Que es una organización sin fines de lucro dedicada a transformar los terrenos en un museo y un centro de ciencia que empodera a las personas a través de la educación y la innovación. En resumen, Nikola Tesla fue un genio cuyos inventos y pensamientos eran adelantados a su tiempo y continúan a día de hoy inspirándonos, ¿no?
Y su legado es un recordatorio de lo que se puede lograr pues, con imaginación, determinación y una mente abierta a las posibilidades infinitas del universo. Y he buscado pues, imágenes de la torre. Voy a ver si puedo compartir una imagen con vosotros para que los que no lo conozcáis, pues por lo menos tener la curiosidad, ¿no? Os he puesto una foto que he encontrado antigua del centro en Nueva York, allí donde crearon la torre. Y como una curiosidad, también he encontrado, buscando información de si alguien había intentado volver a hacer el invento, ¿no? Hubo un intento de un ingeniero ruso en 2014 con una iniciativa de crowdfunding para conseguir financiación y hacerlo con materiales modernos, pero tampoco logró la financiación y de momento nadie lo ha intentado replicar. Y eso es un poco todo lo que había recopilado y quería compartir con vosotros hoy.